Para la actividad del día de hoy estaremos viendo la 1.2, que son funciones básicas en software para programación, y estaremos trabajando más que nada MATLAB. Podrían utilizar ustedes otro software como sería el Octave, que es de acceso libre. Octave se escribe con V, que es muy similar a MATLAB, pero en la parte de programación sí podría ser no más difícil, sino diferente. Pero en general los elementos que vamos a analizar el día de hoy sería funciones básicas de la calculadora de MATLAB, que sería la ventana de comandos, lo que sería la ventana de código, que es el editor de MATLAB, y algunos elementos básicos que debe tener un código cuando se está aplicando más que nada parámetros numéricos. Si ustedes en este momento no cuentan con MATLAB y no hicieron la provisión para instalarlo en su computadora, entonces esta actividad la van a tener pendiente. Se comunican conmigo para ver si nos ponemos de acuerdo cómo le van a hacer para instalarlo, porque sí va a haber varias actividades que a la par con Excel vamos a estar trabajando MATLAB y entonces sí van a necesitar el software para trabajarlo. Entonces, igual, nada más es cuestión de que me manden un correo, nos ponemos de acuerdo cómo le vamos a hacer y esta actividad la tendrían pendiente. Ok, estaríamos iniciando con algunos usos, vamos a decirlo así, básicos de MATLAB. Una vez que abren su aplicación, dependiendo de su computadora y la versión que tengan, puede que tarde algunos minutos, otros unos segundos, instantes, pero normalmente se les debe de ver una aplicación de esta forma. Van a encontrar todas las barras de tareas y opciones en la parte superior. Van a encontrar posiblemente la ventana de comandos, que es el área en la que ustedes tendrían lo que es la calculadora, los ejercicios o los archivos .m, que son las extensiones de MATLAB que se utilizan para hacer lo que son los comandos. Y en esta parte de aquí van a tener lo que será el workspace, que es cuántas variables ustedes están definiendo y cuál de esas variables cuánto es lo que vale. Puede ser que lo tengan de diferente forma, puede ser que lo tengan de una forma muy parecida a la mía, pero realmente es lo mismo, ¿no? Inclusive ustedes pueden tomar estos valores de aquí, moverlos y acomodar su pantalla como ustedes gusten. Vamos a ver nada más algunos, ¿cómo se podría decirles? Comandos muy básicos de la ventana de calculadora. Y luego estaríamos viendo la parte que es aplicar un pequeño código para lo que resolvimos la clase de lunes. Ok, lo que hay que entender aquí es que la ventana de comandos es eso, es una calculadora. Ustedes pueden utilizar una serie de variables, por ejemplo, vamos a poner aquí 2 más 6 y le dan ustedes enter y le da aquí la respuesta, pues es 8. Y luego aquí les está marcando la respuesta es 8. Ok, y luego también pueden decir, no sé, 9 entre 3 y la respuesta es 3. Y así sucesivamente, ¿no? O 43.7 al cuadrado. O el SQRT, que sea raíz cuadrada 25, 5. Y así sucesivamente, ¿no? Es la manera de tener una calculadora y una calculadora bien, que es capaz de manipular lo que es CAS. CAS sería la manera el lenguaje algebraico, ¿no? En computación. Ahora, si se fijan, ustedes no pueden regresar, no pueden, como por ejemplo, escribir aquí, o sea, yo quise poner 2 en esta parte y me lo escribí abajo, yo quise borrar y me está borrando abajo. Entonces, el MATLAB está haciendo un log de toda la información que tenemos y no me permite borrarlo simplemente con el teclado. Para poder borrarlo, yo necesito utilizar el comando CLC. Presiono CLC y con eso borro todo lo que sería lo que tengo en la ventana de comando, ¿no? Ok. Dentro de los elementos de MATLAB importantes sería, vamos a ver así rápidamente, cómo introducir vectores, cómo introducir matrices, lo que sería diferenciación, integración así rápido, y la manera en lo que es el sol, que es como podríamos resolver una ecuación, tanto, pues sí, ecuaciones que podrían ser un poquito complicadas. Desde el punto de vista MATLAB lo va a hacer de una forma numérica y nosotros aprenderíamos en su momento lo que es el método, ¿no? Pero empezaríamos con esa parte. Si yo quisiera introducir un vector, vamos a llamar así, le voy a poner la letra V. Entonces yo pongo ahí, V tiene que ser igual a. Y vamos a introducir aquí un vector que sea de solamente una columna con 3 renglones. Y sería 1, 2, 3. Entonces el vector se pone con un corchete, ponen 1 y dijimos que es una sola columna, ¿no? Cuando yo quiero cambiar de columna en MATLAB utilizo el punto y coma. Entonces digo 1
primer renglón, primer columna, punto y coma. Ahí yo le estoy diciendo que baje al segundo renglón y se mantenga en la primera posición de la columna. Aquí pongo 2, punto y coma, va a bajar al siguiente renglón, estamos en el renglón 3, en la primera posición de la columna, aquí sería 3. Corchete y le pongo enter. Y entonces me muestra el vector 1, 2, 3. ¿Qué pasa si en lugar de colocar punto y coma yo coloco comas nada más? Y digo 1, 2, 3 y corchete. El vector me lo va a mostrar un solo renglón con 3 columnas. Entonces, la manera en cómo ustedes hacen diferencia entre una columna y un renglón es con la coma o el punto y coma. Coma me separa a mí elementos en un renglón, pero a diferentes columnas, y punto y coma me separa renglones, no la columna así. Ahora, si quisiera hacer una matriz que tenga 9 números, es decir, 3 columnas y 3 renglones, de 1, 2, 3, 4 hasta el 9, yo lo podría hacer así. Entonces vamos a poner T igual, abro corchete y decimos 1. ¿Va a tener 3 columnas? Sí. Entonces sería el siguiente número 2, siguiente número 3. Y como es una matriz par o cuadrada, yo le voy a poner punto y coma. Aquí estoy diciendo que me bajo al segundo renglón. Sería 4, 5, 6. Bajo al siguiente renglón. 7, 8, 9. Y entonces tendría esta información. De pronto para MATLAB es importante que ustedes definan matrices con ceros. A veces en un código yo parto una matriz de ceros y le voy cargando números. Entonces, en ese caso hay un comando que se llama ceros y le pueden poner paréntesis 4 y eso, el 4 me está indicando el número de columnas y renglones que va a tener. Entonces, para yo no escribir 12 veces el 0, yo le doy así y me aparece de esa forma, ¿no? O también podrían escribirlo como unos, una matriz de unos, que también de repente es útil para los códigos. Entonces es una matriz ones, 4 y así lo tendrían, ¿no? Entonces es una manera rápida de trabajar las matrices. Si es necesario, más adelante estaríamos viendo operaciones con matrices o valores para buscar números, pero sí lo veríamos más a fondo, ¿no? Luego, tenemos lo que sería la parte de integración y de diferenciación. Para no tener aquí este rollo, vamos a borrarlo. CLC. Cuando nosotros vamos a utilizar álgebra, es decir, vamos a manipular variables simbólicas, que es la manera en como le llama MATLAB, nosotros vamos a utilizar un comando que se llama sims. Le vamos a poner sims, le damos un espacio y después del sims vamos a colocar esas variables simbólicas. En este caso vamos a poner x y y. Ok. No sé cómo tienen ustedes instalado MATLAB, pero a veces es normal que la paquetería sims no la tengan por default. Entonces habría nada más hay que tener cuidado con esa parte. Ok. Cuando yo pongo sims de x y y, me permite a mí escribir letras sin que MATLAB requiera el cuánto vale la letra. Vamos a decirlo así. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar esta parte para que puedan entender esto. CLC. Voy a poner X. Si le doy Enter, me aparece esta leyenda. Variable X indefinida. Porque lo que intenta hacer MATLAB es, si yo le doy el valor de X, MATLAB quiere saber cuánto vale X. Vale 1, vale 2, vale 3, vale 4. Si yo le doy el valor de Y, me va a dar esto. Si yo le digo X igual a 6, entonces me dice X igual a 6. Si yo le pongo X, entonces MATLAB está casado con el número 6 porque es lo que yo le dije que valía. Inclusive en el workspace aparece X igual a 6. Pero yo no quiero que MATLAB le asigne un valor numérico. Quiero que MATLAB la manipule como si fuera una variable algebraica. Entonces tengo que utilizar sims. Y cuando utilicen sims aparece esta información. Quiere decir que esto ya se considera como álgebra. Entonces yo puedo decir X. Y simplemente X vale igual a X. No pasa nada. Ok. Ya que tengan esa parte, entonces pueden ustedes escribir alguna ecuación. Digamos, no sé. Vamos a decir que Y es igual a X al cubo
más coseno de x. Así. Coseno de x más x al cubo. Así como está. Entonces, así me va a dar una manera de poder manipular de forma algebraica. Si en el Sims me va a marcar un error porque me va a decir cuánto vale x. Si x es igual a 6, MATLAB toma el 6 y lo sustituye dentro del coseno de x y en x al cubo. Y me va a dar un valor numérico. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Bueno, ¿cómo lo hacemos para hacer la diferenciación? En este caso, hacer la derivada. El comando aquí sería diff, D-I-F, y entre paréntesis van a colocar ya sea la función o el valor asignado a la función. En este caso yo podría escribir y va a decir deriva la función y. La función y vale x al cubo más coseno de x. Le doy enter y me dice esto. La derivada es 3 al cuadrado menos seno de x. Recuerden que la derivada de coseno es menos seno. 3 por 1 son 3. 3 menos 1 son 2. Entonces aquí está correcto. De la misma forma yo puedo decirle a MATLAB, bueno, ahora integra, es int, y que integre la función de y, que lo muestra aquí. Entonces marca esto. La integral de esta función es seno de x más un cuarto de x a la cuarta. En el caso de las integrales, esa es la función desde un punto de vista, ¿cómo podríamos llamarlo? Indefinido, falta aquí la constante. En el caso del comando int, yo puedo decirle así, int de y que lo integre de 0, desde el punto del límite inferior hasta, le decimos 1, que sería el límite superior. Y entonces aquí no me daría un valor algebraico, me daría un valor numérico, porque ya sería el área bajo la curva, el seno de 1 más un cuarto. Entonces ya nada más hacen el seno de 1 y listo, ¿no? La otra parte que también podemos analizar es el comando solve. El comando solve les permite a ustedes poder, como su nombre lo dice, poder resolver alguna cuestión algebraica. Vamos a ver. Supongamos que yo tengo una ecuación. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué variable ya tengo? Tengo z. Z es igual a x al cuadrado, una ecuación cuadrática, menos 6x más 9. Y luego yo le pongo aquí y ya me la muestra, ¿no? Z vale esa información. Yo puedo escribir aquí solve y le pongo z. Y entonces lo que estoy diciendo es resuelve la función z. Y obviamente z tiene las variables independientes de z son x. Y entonces yo diría, me marca aquí que las respuestas son 3. O sea, las variables que yo estoy considerando son como tal 3. O sea, son las dos raíces que tiene la ecuación cuadrática y ambos tienen el valor de 3. Entonces, esa es una forma muy rápida de poder resolver cosas algebraicas, cosas matemáticas. De pronto tienen ustedes una integral, una derivada que está muy complicada. Lo pueden hacer de forma rápida con MATLAB y así no están errándole, ¿no? La actividad que estaríamos realizando en MATLAB sería con una función que se llama editor. Normalmente cuando ustedes abren MATLAB, lo primero que les va a aparecer va a ser este apartado que se llama ventana de comandos. Ustedes pueden colocar aquí las operaciones matemáticas como si fuera una calculadora. Luego, al menos depende de cómo lo tengan ustedes arreglado, van a aparecer la sección de los archivos que tienen grabados de MATLAB en su computadora y luego las variables de trabajo que ustedes tienen asignadas durante la sesión de trabajo que están realizando. Ahora, aquí yo, por ejemplo, yo tengo la ventana de editor. Sin embargo, si ustedes es la primera vez que lo realizan o que no lo tienen o no lo encuentran, la manera sería en un nuevo y automáticamente les abre esa sección. Depende que ustedes ya lo tengan en su lado izquierdo, desde el lado derecho, o lo tengan en el lado izquierdo, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como ahorita nada más vamos a estar haciendo la parte de edición, es decir, programando código, nos vamos a enfocar en esa sección y vamos a hacer la ventana de comandos un poco más chica. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que haríamos sería una especie de ejercicio de código que nos pueda resolver lo que hicimos en Excel de la clase pasada.
La clase pasada hicimos una serie de Maclaurin para la función de coseno. Entonces es lo que vamos a intentar realizar en estos momentos. Como estamos relacionando código, normalmente lo que yo intento hacer primeramente es determinar o colocar para qué sirve lo que estoy realizando. Entonces eso lo voy a hacer con signos de porcentaje. Entonces coloco un signo de porcentaje, y eso me indica a mí que voy a agregar un comentario. Entonces vamos a poner aquí el siguiente código resuelve la serie de Maclaurin para la función coseno de x. Vamos a ver, coseno de x. Y si ustedes después de esta parte le dan un enter y escriben, van a notar que el color del texto es negro, ¿no? Eso significa que ya estamos fuera de lo que sería la anotación. La anotación la pueden usar en el idioma que ustedes gusten. Es simplemente una manera de que ustedes, como el creador del código, recuerden para qué sirven las cosas. Y lo pueden colocar a lo largo de todo el código. También para poder hacer una visualización para lo que significan las líneas. Entonces, siempre y cuando el texto se encuentre en verde, esa es la señal de que eso es un comentario y realmente no influye sobre la manera o el lenguaje del programa. ¿Ok? Entonces, normalmente cada código empieza haciendo un barrido y un borrón de lo que se encuentra en la memoria del sistema. Si ustedes, por ejemplo, declaran una variable, vamos a decir c es igual a 10, y le vamos a poner aquí 2 puntos. Entonces, si ustedes hacen eso, están indicando que la variable c vale 10, y entonces en la sección de variables de trabajo va a decir aquí c igual a 10. Y si ustedes agregan otra serie de variables s, d, etcétera, etcétera, les va a marcar que todas esas variables tienen un valor numérico. Entonces, para evitar problemas, lo que se hace es que se escribe el código clear. Cuando ustedes escriben este comando, le están indicando a MATLAB que borre toda la información que aparece en el espacio de trabajo. Es decir, si ustedes tenían 10 variables de la A hasta la letra 10, y cada una tenía un valor, entonces va a borrar todas esas variables y las va a dejar inexistentes en la memoria. ¿De acuerdo? Otra cosa. El siguiente comando con el que normalmente se inicia es el CLC. El CLC les permite a ustedes borrar toda la ventana de comandos. Si recuerdan, ustedes aquí van poniendo una serie de operaciones. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2 más 2, y les va a dar 4. Y si se fijan, aquí en la ventana de trabajo les dice la respuesta al trabajo es 4. Entonces, toda esta información, el clear borra lo que sería el workspace, y lo que es el CLC borra la ventana de comandos. Y aquí le ponemos CLC, lo borró. Y si le ponemos aquí clear, borra el lance del workspace. ¿De acuerdo? Entonces, los dos significan borran ambos casos. Bien. ¿Qué significa lo que es el punto y coma? Bueno, el punto y coma va a indicar que lo que sea que se esté escribiendo en esa línea en el código no aparezca en la ventana de comando. Si ustedes, por ejemplo, quitan el punto y coma, lo que apareció en esa línea significa que aparecerá en la ventana de comando. Entonces ahí sí para evitar los problemas, ¿no? Solamente en la ventana de comandos quisiéramos tener únicamente valores y resultados. Bueno, entonces si estamos trabajando el ejercicio de la función de Maclaurin de coseno, la función, vamos a recordar cómo era. Vamos a ver. La función decía algo así. Decía la función de Maclaurin para el coseno de x era igual a 1, y luego era menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial más x a la 8 sobre 8 factorial. Entonces lo que queremos hacer es programar esta misma ecuación en lo que sería la ventana de comandos de MATLAB. Bueno, para eso iniciaríamos con el valor inicial que teníamos en el Excel. El ejercicio, si lo tienen allá a la mano, decía que íbamos a partir del valor inicial. Ese valor inicial lo vamos a nombrar nosotros como la siguiente variable. B inicial va a ser igual,
y según su Excel decía que la variable era 1. Entonces le ponemos 1 y como yo no quiero que lo muestre, va a ser punto y coma. Para que vean más o menos cómo funciona el punto y coma. Si lo dejan así y lo pueden correr, le dice aquí abajo, B inicial es 1. Ahora fíjense bien, yo voy a cambiar, le voy a poner aquí punto y coma. Y para empezar, tendría que borrar el valor inicial del workspace y la ventana de comandos. Así es, borró la ventana de comandos, pero el B inicial lo cargó como 1. ¿Por qué no me aparece nada aquí? Porque le estoy poniendo punto y coma. Y así ya no me permite manejarlo en la ventana de comandos, ¿ok? Bueno, como en ese ejercicio teníamos nosotros un valor real, el valor real de la función a pi igual a ¿cómo se llama? A pi entre 3 era igual a 0.5, ¿no? Entonces tenemos un valor real y vamos a decir valor real. Esto es igual a el coseno de pi sobre 3 es igual a 0.5. Eso es nuestro valor a comparar. ¿Ok? Luego teníamos el valor de x, que en el caso de ese ejercicio era pi entre 3. Pudiéramos cambiarlo, por ejemplo, a pi entre 4, pi entre 5, dependiendo de las variables. Y aquí es donde vamos a hacer un poquito distinto lo que es el código. Vamos a introducir un comando que se llama input. Y le ponemos x, la variable que yo quiero colocar aquí, fácil. Y vamos a decir x va a ser igual y vamos a escribir el comando input. ¿Qué significa esto? MATLAB me va a dar a mí la opción de que yo como usuario introduzca durante la ejecución del código un número. Y ese número lo va a cargar, como lo dice, a la variable x. Sin embargo, en la ventana de comandos a mí me va a aparecer una leyenda. Esa leyenda va a ir en función de lo que me va a pedir el ejercicio. Para poder realizarlo correctamente vamos a colocar una comilla de esta forma y vamos a colocar la siguiente indicación. Dice introduzca, que sería el valor para evaluar en la función coseno. Le ponemos 2 puntos, cerramos aquí, cerramos la comilla y entonces significa cuando se coloca en el color en morado, quiere decir que esa es una variable que va a aparecer como resultado aquí. Es un texto que aparece en la ventana de comandos. Cerramos el paréntesis del comando input y le colocamos aquí punto y coma. La línea esta no va a aparecer en la ventana de comandos, sin embargo, el resultado del comando input sí va a hacer que aparezca la pregunta, o sea, la indicación. ¿Ok? Bueno, después necesitamos nosotros un criterio de error. Habíamos dicho que el criterio nos servía para poder detener el proceso las veces que sean necesarias. O sea, la iteración se va a hacer las veces necesarias. Entonces ponemos aquí C, error, y le ponemos ahí igual, input. Vamos a hacer lo mismo. Abrimos el paréntesis, colocamos la comilla y es ahora introduzca. Aquí sí en la parte del input les pediríamos que no coloquemos acentos, porque creo que en esa parte sí tienen problemas al momento de hacer las corridas. Entonces lo vamos a ver sin acentos. Introduzca el valor, vamos a poner aquí, el valor para el criterio de error y le vamos a poner en forma de porcentaje. 2 puntos, porque estamos esperando que siga el número. Cerramos la comilla, se puso todo en morado. Ponemos el paréntesis, punto y coma. Y seguimos, ¿no? Ok. Siguiente parte. La siguiente parte implica que recordemos un poco acerca de lo que era la programación en software. Por ejemplo, nosotros vimos el concepto de iteración y habíamos dicho que la iteración eran las veces que el proceso se repite. Entonces, si se hacía una vez, por ejemplo, habíamos puesto la iteración en la tabla que hicimos, ¿no? Iteración, el valor, entonces el error real,
el error aproximado. Y habíamos dicho 1, 2, 3, 4. Todas estas veces que se realiza, ese es el nombre de la iteración, ¿no? Y eso se va a realizar n veces hasta que se cumplan los criterios del error con el valor deseado. ¿Cuántas veces van a ser? No lo sabemos, porque eso es el cálculo que tiene que hacer el método, ¿no? Sin embargo, nosotros o en MATLAB debemos de colocar lo que llamamos nosotros un contador. Un contador va a ser la letra o la variable que se va a encargar de llevar, y ahora sí que vamos con la redundancia, el conteo de las iteraciones que se están realizando en este ejercicio. Normalmente, cuando son vectores, por ejemplo, sencillos, la primera letra que se asigna es la letra I. Cuando ya estamos hablando de dos vectores, la siguiente es la J y luego la K, ¿no? Creo que lo llegaron a ver en álgebra lineal o en álgebra como tal, que este estaba asignado a la X, este estaba asignado a la Y, de repente este está asignado a Z. Entonces el primer valor con lo que empezamos sería con I. Eso es lo que estaríamos dando nosotros de alta en esta parte. Como estamos hablando de la primera iteración, es decir, el primer renglón de trabajo, aquí vamos a colocar el valor, vamos a decir, el contador va a ser I, y lo vamos a evaluar, en este caso, a la iteración número 1. Ya estamos en la primera parte. Bien. Luego, vamos a definir una variable que se llama, bueno, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Lo vamos a escribir aquí. Y hasta que llegamos a la parte del ciclo vamos a entender por qué estamos trabajando esta variable. Esta variable le voy a nombrar yo S subíndice I. Que esto es igual, y le vamos a poner a -1. Nada más para irles adelantando, ¿no? ¿Por qué es igual a -1 y qué significa S? Bueno, si recordamos de la serie de Maclaurin, el primer valor que tenemos aquí es positivo, es un 1. El segundo valor es negativo, viene de trae ese signo. El tercer valor es positivo. Cuarto valor, negativo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está pasando con el signo? En la primera es menos, en la primera es más, en la segunda menos, en la tercera más, menos. O sea, el signo se va invirtiendo. Entonces, la variable S es la variable del signo que se va a estar utilizando durante la iteración y que va a estar cambiando constantemente, ¿no? Y aquí le estoy poniendo -1, más adelante vamos a ver por qué -1 y no +1, siendo que es la primera. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, más o menos para que entiendan cuál sería el valor o la función de la variable S. Luego iríamos a los valores de los errores. Y pondríamos, vamos a ponerlo así, error real de la iteración número 1, o cuando el contador es 1, va a ser igual a 100. Si recuerdan, en la clase pasada habíamos indicado que realmente no podríamos conocer el valor real. En la primera iteración, ¿no? Tendríamos que conocer un poquito más las operaciones, pero para estos casos o estos ejercicios MATLAB, para poder correr de maneras fácil el código y no tener que hacer muchas modificaciones a la sección de los ciclos, vamos a decir que los errores reales y aproximados, al menos en la primera iteración, es 100%. Aunque después suban y luego bajen, no hay ningún problema, es simplemente para tener un punto de arranque. Aunque sabemos que un error aproximado, como sería el caso del siguiente, aprox, realmente no se puede calcular porque no tenemos una iteración anterior, pero aquí vamos a dejarle que es un 100%, o sea, tenemos un 100% de error. Bien, ahora, la siguiente variable también va a estar en función de la serie de Maclaurin, y vamos a ver esa parte por qué introducimos este número. Entonces vamos a colocar aquí una variable que se llama A y que va a depender también de la iteración I. Cuando le ponemos el paréntesis decimos que la variable está cambiando o va a cambiar de acuerdo a las veces o a la operación en la que nosotros nos encontramos. Entonces A de I vale en este caso 0 y le ponemos punto y coma. ¿Qué significa A de I o qué queremos lograr de ella? Ok. Si se fijan,
en la primer término yo no tengo mi numerador aquí es 1, ¿no? ¿De acuerdo? En el segundo es 2. Aquí se le sumó, de este a este punto se le sumó 1. Pero de este punto a este punto se le suma 2. Y así sucesivamente. Más 2, más 2. ¿Ok? Sin embargo, yo podría... O sea, todos los incrementos de aquí hasta acá, son constantes. Este es el valor que no es constante, si son diferentes estos de aquí. Sin embargo, yo podría no considerar, vamos a decirlo así, podría considerar yo no esta división y solamente decir, en este punto, el 0 indica no división, pero en el siguiente le sumo 2, y luego le sumo 2, y luego le sumo 2, y así sería constante, ¿no? Entonces el A1, el A de la iteración I, realmente lo que está representando es que al menos en la primera iteración no voy a dividir hasta las siguientes iteraciones, que son cuando se le agregan los términos, estos de acá. Así que esa es la idea, ¿no? Por lo pronto no divido. Siguiente parte. Vamos a nosotros colocar una variable que se llama función, el valor de la función, ¿no? En la primera iteración, func de in, en la primera iteración nosotros tendríamos un valor que el ejercicio nos dio. El valor que nos dio el ejercicio, que sería el valor inicial, es el 1. Entonces yo pondría función de i, ese es igual al valor inicial. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, porque ustedes este valor inicial podrían cambiar el 1 y en lugar de 1 colocar un input. ¿Sí? Ahí no había problema. Eso es nada más para que vayan viendo un poquito lo que serían las fórmulas, la estructura, etcétera, etcétera. Función de i, entonces aquí pondría valor inicial y le coloco aquí punto y coma. Vamos viendo otros elementos del código. Van a ver aquí un cuadro de diferentes colores. Puede ser verde, puede ser naranja o puede ser rojo. Verde indica que bajo estos criterios o bajo esta programación no hay ningún problema al correrlo. Un color naranja indica que puede haber detalles en el código que sí lo haga correr o que no lo haga correr o que lo haga correr de una manera muy extraña, y el rojo simplemente es un error. Si tienen ustedes una línea roja, significa que ese código no va a correr, o decir, no se va a poder compilar correctamente. Bien. Luego, la siguiente parte que nosotros vamos a hacer es, como yo quiero que MATLAB me dé a mí una tabla, lo que haría es pedirle que traiga a relucir un formato para poder colocar tablas. El comando para hacer eso, para poder colocar yo información a manera de tablas, es el fprint. Ponemos f print y luego otra vez f, de esa manera. Y vamos a poner un paréntesis, abrimos una comilla y entonces colocamos las siguientes. La siguiente línea serían los encabezados de la tabla. Entonces eran 4 columnas, ¿no? La primera era, vamos a revisar el texto. Entonces eran 4 columnas. Era iteración. Vamos a poner negro. La tabla algo así era iteración. Y luego decía valor. Pues aquí está a un lado. Error real. Error aproximado. Entonces nuestro encabezado de la tabla debe tener estos elementos o estos títulos, ¿de acuerdo? Y es lo que estaríamos programando nosotros en el comando fprint. Ahora dice aquí. Entonces podemos poner it de abreviación de iteración. Le doy unos cuantos espacios, los que ustedes gusten, y le voy a poner aquí valor función b función, vamos a ponerlo así,
y le vamos a poner aquí error real y luego error aprox. ¿Ok? Le dan espacios y para poder cerrar este título de la tabla, yo voy a colocar el siguiente comando. Es una diagonal inversa seguido de una n. Con eso estoy indicando que se cierra lo que es el título de la tabla y luego le pongo la comilla. Cierro el paréntesis, punto y coma. ¿Ok? Con eso ya estoy indicándole a MATLAB que voy a comenzar una tabla cuyos encabezados de la tabla van a ser it, van a ser b función, van a ser e real y aprox. Ahora, la otra parte del comando, porque son dos, es, bueno, ¿qué colocaría yo en los espacios que irían por debajo de los encabezados? Es decir, la tabla aquí va a tener un formato. Bueno, estos números tienen que tener un formato. Son enteros, son decimales, son dobles. El doble indica la cantidad de decimales, ¿no? La cantidad de decimales. Entonces, eso es lo que estaría yo analizando en ese segundo línea de código. Entonces, aquí colocamos fprintf otra vez. ¿Así? Y comenzaríamos con el formato de los números. Ahora, como la iteración es vamos a decirlo así, es un número entero, es 1, 2, 3, 4, 1000, no sé, algunos valores. Ese formato es muy sencillo. Le vamos a poner aquí, empezamos con un signo de porcentaje, para indicar que aquí irían, que es un número, que va a tener al menos 2 dígitos, y que va a tener ese formato, que es la D, que nada más va a ser más que nada número entero. Si le hacemos un espacio, le ponemos aquí una línea que es la diagonal inversa, le ponemos T y con eso indicamos que cerramos el formato de la primer columna, la columna que le corresponde al it. ¿Ok? Luego hacemos un espacio y decimos por ciento, que sería número, que puede tener 10 dígitos antes del punto, que puede tener 7 dígitos después del punto y que es un número flotante. El número flotante estamos indicándole que vamos a tomar más memoria para poder hacer los decimales. Luego le ponemos una diagonal, le quitamos aquí, le ponemos t, diagonal inversa, t. Esto sería para el valor de la función. Y luego lo hacemos nuevamente. Y este mismo formato lo vamos a copiar para lo que sería la columna de real y de aproximación. Y decimos algo así, por 110.7 f diagonal inversa t por 110.7 f diagonal inversa t. Y con esos le damos nuevamente un espacio y de la misma manera que lo hicimos aquí, en esta parte, diagonal inversa n, con eso digo que cierro el formato de la tabla, le pongo aquí la comilla y luego aquí viene algo importante, una coma. Con eso ya le estoy indicando a MATLAB cuáles van a ser los formatos que van a aparecer en estas columnas, pero no le estoy diciendo qué variables quiero que coloque en las columnas. Entonces, yo voy a decir, en la primera columna va a tener el título de iteración. Va a ser un número entero de dos dígitos, ¿cómo se llama? Enteros. Pero, ¿qué variable voy a colocar ahí? Ok, ¿qué variable sería? La variable iteración. Eso es lo que yo quiero que aparezca en la primera columna. Entonces, después de la coma, ahí voy a colocar la variable que quiero que aparezca en esa parte. Entonces, ahí voy a colocar i, porque eso es lo que quiero que aparezca. Seguido de una coma. Luego dice, en la segunda columna va a aparecer b función como título. Va a tener el formato de 10 números antes del punto, con 7 decimales con memoria flotante. Y lo que quiero que aparezca aquí es el valor de la función.
Entonces colocaría fun de i, así como está. ¿Cuántas columnas hacen falta? Faltan 2, coma. La siguiente, e real. Significa que en e real va a tener el mismo formato, pero aquí yo quiero que aparezca la variable de e real de i. Entonces, e real de i. Y la última columna tendría la variable de título eaprox con el mismo formato, y lo que va a aparecer es esta parte, eaprox de i. Ahora es muy importante, MATLAB hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si ustedes dan de alta una variable en mayúscula, MATLAB, y luego la dan de alta en minúscula, MATLAB la va a dar o la va a considerar como diferente. Así que tengan cuidado, si ponen func o función o como sea con mayúscula y luego la ponen con minúscula, no va a ser igual. Entonces indican las variables, cierran aquí el paréntesis y luego le ponemos aquí punto y coma. Si se fijaron anteriormente, el icono estaba rojo y estaba diciendo que le hacía falta sintaxis, pero la línea no estaba completa, entonces ya terminamos, ¿no? Entonces aquí está. Con eso cerraríamos todo el cálculo para lo que es el primer valor. Por ejemplo, si yo quisiera correrlo, le vamos a dar aquí en Run Advance. Vamos a ver. Y me está pidiendo esto, ¿no? Introduzca el valor para evaluar de la función coseno. Ese valor es pi sobre 3. Para MATLAB pi se escribe así nada más, pi entre 3. Y el porcentaje habíamos dicho que era de 0.5. Y eso es lo que me va a aparecer. Iteración en la 1, el valor de la función es 1, el error real es 100 y el error aproximado es 100. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es nada más jugar con los espacios para que eso se vea un poquito más no tan chueco. Vamos a ver, lo corro otra vez, pi sobre 3. Ahora, la otra cosa que también pueden hacer es, con las flechas del teclado, si ustedes seleccionan la flecha hacia arriba, les va a aparecer los últimos comandos que tienen. Entonces aquí pueden seleccionar y no necesitan por qué escribirlo otra vez. Pi entre 3 y 0.5. Y entonces allí lo tendrían. Entonces vamos a ver aquí, valor de la función, es real. Puedo darle otros 2 y este le quito otros 2. Ok, y aquí lo tendrían, ¿no? Entonces hasta ahorita el código lo que me está haciendo es dando la primera línea. Ahora vamos con lo interesante, ¿no? Que sería lo que es cómo calcularía todos los demás valores de las iteraciones. Ahora, para eso vamos a recordar rápidamente la parte de ciclos. Vamos a poner aquí ciclos. Entonces, un ciclo en programación habían dicho que era, o a lo mejor lo conocieron como bucles. Que es un comando, vamos a ponerlo así. Bueno, no es un comando, sería una instrucción que compara y realiza operaciones. Vamos a ir, realiza operaciones de acuerdo al resultado. Y miraron, por ejemplo, en programación el if, miraron el do, miraron el while, miraron el for, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el if prácticamente era seleccionaba una opción de dos posibles. Luego el do simplemente, si se cumplía la opción, se hace. El cual, como su nombre lo dice del inglés, es mientras se cumpla, se realiza. Y aquí es con un rango. Es un rango. Mientras estés en este rango, se realiza la opción. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, el caso que vamos a resolver y escogemos un ciclo.
En este caso, yo tengo que estar para el ejercicio. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver. Para este ejercicio yo tengo que cumplir tengo que calcular errores y tengo que cumplir con el criterio del error. Aparte de todo eso, tengo que estar adicionando términos. En la primera iteración es solo un término, en la segunda iteración es el segundo término, en la tercera iteración es el tercer término también, y tengo que, aparte de agregar términos, ir comparando esos términos con el error. Entonces, me equivoqué. Entonces lo que tenemos que hacer aquí sería utilizar uno de estos bucles, uno de estos ciclos. Y a mí en lo personal el que me agrada mucho es el while. Y haríamos esto. Daríamos una condición y mientras esa condición se cumpla yo voy a ir adicionando términos en la función. ¿Qué condición es la que va a hacer o qué es la que va a pasar? Bueno, la condición es que el criterio, que el error, ya sea el aproximado o el relativo o el real, sea menor que el criterio de error. Esa es mi condición. El criterio de error yo estoy dando de alta como 0.5, ¿no? Según el ejercicio, al menos la primera parte. 0.5%. Si el error aproximado me está dando a mí 1.5%, lo va a seguir haciendo. Si luego me da 1%, lo va a hacer. Si me da 0.49%, entonces deja de hacer el trabajo y me muestra la información en pantalla. Eso es algo que yo quiero. Así que lo que voy a programar aquí, o al menos en esta ocasión, sería un while. Igual lo pueden hacer de otras maneras, ¿no? Con varios if, es un poquito más tedioso hacerlo con if. O con for, es un poco más abstracto si no tienen mucha práctica en el uso de programación. Pero bueno, empezaríamos con el while. Entonces aquí escriben while. Y si se fijan, aquí les va a decir que tienen un error porque se encuentra un ciclo que no está terminado y el error lo va a mantener hasta que ustedes terminen el while con un end. Si no lo hacen, simplemente les va a dar el error siempre, ¿no? Entonces, mientras, lo que sigue a continuación es escribir la condición. En este caso, el criterio de error es este. Esa es la variable que tenemos que igualar o superar. Y quien vamos a utilizar nosotros como medición es el error por aproximación. Podría ser el error real, pero vimos en el ejercicio que el error por aproximación nos va a dar más iteraciones, ¿no? Entonces el error por aproximación lo vamos a tomar como la parte de comparativo. Entonces ponemos aquí el valor absoluto de error por aproximación de i tiene que ser si es mayor o igual al criterio de error. Entonces voy a realizar todas las siguientes operaciones que aparecen en el ciclo, siempre y cuando sea mayor. Si es menor, entonces termina el programa y simplemente me muestra como tal la información. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar aquí unos cuantos enters y le voy a poner el end. Con eso se cierra el ciclo. Y se fijan, regresa a la parte verde. Ok. ¿Qué es lo primero que colocaríamos? Podemos empezar de muchas formas, ¿no? Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es agregarle el segundo término, que es el x cuadrado entre 2. Así que vamos nuevamente a revisar la función. Vamos a ver. El x cuadrado entre 2. Otra cosa que podemos notar, aquí hay que revisar muy bien lo que estamos programando para evitar dar de alta la menor cantidad de variables posibles, ¿no? Podemos notar que la potencia y el número que divide es igual en todos los casos. Si es a la 4, es 4 factorial. Si es a la 6, es 6 factorial. Si es a la 8, es 8 factorial. Entonces esa variable es la misma. En el caso de la primera función, del primer término, la potencia aquí podríamos decir que es 0. Porque
¿cómo dice el asunto? Dice todo número elevado a 0 es 1. Entonces, es 1 a la 0, pues sería 1 como tal. Y aquí no habría tanto problema. Y tendríamos incrementos otra vez de 12, 2. Así que la primera variable que estaríamos dando de alta sería la potencia. La potencia, vamos a ponerla aquí, la vamos a nombrar con la letra A. Vamos a poner aquí, sería A. Ahora, recordemos que ya tenemos el primer valor de la iteración. Quiere decir que lo que va a aparecer en el ciclo sería a partir de la segunda iteración. Entonces eso lo indicamos de la siguiente forma. Y el contador que llevamos más 1. Eso indica que estamos ya en el segundo renglón. En el segundo renglón, vamos a ver, yo lo que estoy haciendo es, voy a tomar el valor de AI. Vamos a ver qué significa AI. AI está aquí y habíamos dicho que es 0, ¿no? Que en realidad vendría siendo esa potencia 0 del primer término. Entonces ahí le sumo yo 2. Y ya vimos en el apunte que ese 2 se mantiene constante a lo largo de todas las iteraciones. O sea, ahí no hay problema. Le ponemos aquí punto y coma. Ok. La siguiente. La siguiente tiene que ver con el signo. Con el signo de los términos. Habíamos dicho, primero es positivo, luego negativo, positivo, negativo. ¿Por qué definimos el primero como negativo? Ok. Porque en la primera iteración que tenemos, el valor del primer término es 1. Ese valor es positivo. Y si se fijan, en ninguna parte se necesitó ese valor para hacer el cálculo. A partir del segundo término, que vendría siendo el primer término del ciclo, yo voy a tomar el valor negativo. Por lo tanto, como es el primer cálculo dentro del ciclo, aunque sea el segundo término, yo voy a tomar como tal el valor así. Entonces digo, S de I, aquí me equivoqué, S de I más 1 va a ser exactamente o idénticamente a S de I. Y ahí estoy diciendo que para el segundo cálculo de la iteración yo voy a tomar el valor del signo negativo, que ya di de alta aquí, 1. ¿Ok? Ahora sí, vamos a calcular el valor de la función cuando tenemos dos términos. Ese valor lo vamos a indicar también con el mismo nombre de la función inicial, de la función, pero en lugar de poner que sea del punto 1, va a ser del punto 1 más 1, o sea, de i más 1. Entonces, fun de i más 1, esto es igual, y vamos a ver. Dice, vamos a poner aquí el apunte. Entonces dice, la función, si este de aquí, a ver, lo voy a hacer acá porque estamos muy amontonados. Si la función de i era igual a 1, entonces la función de i más 1 tiene que ser igual a la función de i, que sería el 1, entonces esta cosa es el 1, menos el valor de x al cuadrado entre 2, ¿no? Eso es lo que yo tendría que programar, pero cuidando el signo negativo. Ese signo negativo yo ya lo di de alta como una variable que se llama s de i más 1. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos que ver es programar el x al cuadrado, y el cuadrado y el 2 es la misma variable que se llama i más 1. Que esta i más 1 era 0 más 2. ¿Ok? Entonces eso es lo que estaríamos dando de alta en el código. Entonces decimos, no, voy a modificar aquí algo rápido. Ok. Entonces en función 1 dice función de i más la variable si más 1. ¿Por qué estoy colocando más y no el menos? Porque la variable esa ya contempla el signo. Y va a haber términos que van a ser positivos y negativos. Entonces, para no estar
haciendo modificaciones. Ustedes saben que en matemáticas, si tienen un signo que les va a afectar pero no saben cómo, simplemente ponen las cosas como positivas. Entonces positivo, ese valor de SI. Vamos a dejar así nada más, SI. ¿Por qué? Porque es el valor que tengo yo aquí como negativo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así. Este es el valor negativo. Aunque las dos variables van lo mismo, este es el valor negativo. Esta variable la voy a dejar, no la voy a programar aquí para evitarnos un problema más adelante. Pero ese recuerden que sería el negativo. Entonces, Entonces aquí colocaríamos X, que significa el valor del input, que era el pi entre 3. Ese X lo vamos a elevar a la variable a de i más 1. ¿Cuánto vale a de i más 1? Pues vale, en este caso, 0 más 2, que sería el cuadrado, ¿no? A de i más 1. Y luego divido por el factorial de 2. Eso lo vimos también en la clase pasada. Factorial de 2 es lo mismo nada más que 2, porque factorial es 2 por 1. Entonces sería 2. Entonces factorial, así escriben la función de factorial, le ponen aquí paréntesis y de ahí les dice factorial n, que sería el número. Entonces a de i más 1, cierran el paréntesis, ponen punto y coma. Siguiente línea del código. Ahí ya se calculó el puro, ¿cómo podemos decirlo? El puro valor. En la siguiente línea vamos a colocar e real, que sería el valor del error real. Le ponemos i más 1 también. I más 1. Y eso se calcula como va a ser el valor absoluto del valor real menos la función de i más 1. Esa función de i más 1 va o sea, calculada con el valor que tenemos aquí de la misma iteración. Estamos en iteración número 2. Función de i más 1 menos, aquí ya se puso el menos, entonces sería, cerramos que sería el numerador, entre el valor real, cerramos el valor absoluto y eso lo multiplicamos por 100. Eso sería la fórmula del error con el valor real, error real absoluto. Y luego la siguiente sería error de aproximación de i más 1. Esto es igual. Nuevamente es apps. Pueden copiar la fórmula anterior y nada más cambiarla. Aquí yo para efectos prácticos lo voy a escribir otra vez. Sería función de i más 1 menos la función de i, es decir, la iteración actual menos la iteración anterior. Cierro aquí, aplico división para el numerador, función de i más 1, y finalmente cierro el valor absoluto y esto lo multiplico por 100, punto y coma. Ven que tenemos el icono en verde, seguimos en warnings, le damos enter y con eso ya calculamos las cuatro variables de lo que sería nuestra tabla, ¿no? Se calculó lo que es la función, el valor de la función, se calculó el valor del error real, el valor del error aproximado, y nos quedaría nada más la parte de la iteración, que eso se va a colocar a continuación. Bueno, antes de colocarlo, nosotros dijimos en la tabla que va a tener el encabezado, que va a tener esta información, pero como ya abrimos un ciclo, estamos modificando qué variables van a ir en la tabla. Entonces vamos a indicarle ahora en la tabla fprintf, le vamos a indicar que en lugar de aparecer estos valores en las columnas correspondientes, ahora quiero que aparezcan, en lugar de función i, que aparezcan función i más 1. En lugar de e real,
que aparezca E real y más 1, E aproximado y más 1. Esos valores quiero que aparezcan. Así que aquí podemos tomar, seleccionar toda esta parte hasta el punto y coma y lo podemos tal cual pegar aquí. Sin embargo, lo que va a cambiar es quién aparece. En lugar entonces de i que aparezca que sea 1, que aparezca el 1 más 1, ¿no? Que es el 2. Y luego que en lugar de la función i aparezca el valor de la función número en la iteración número 2. El valor real inicial, que sea el valor de la iteración 2. El valor aproximado, en lugar del 1, que sea el de 2. ¿Ok? Entonces con eso estamos actualizando como tal la tabla. Luego, ahora sí, viene lo interesante, el signo. El signo dijimos que tiene que estar cambiando cada uno de los términos. Entonces al principio dijimos que empezamos con negativo, que el SI más 1 iba a ser el SI, y luego dijimos que en la ecuación íbamos a usar el SI, nada más. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahora, el valor del signo, ya miento, aquí se me fue, eso sería S1. Así nada más. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el valor de S de I más 1 es igual, y eso se tiene que hacer hasta después de hacer todos los cálculos, porque si se fijan, en programación hay un orden. Primero se realiza el renglón 11, luego el 12, luego el 13, hay un orden de prioridades. Entonces cuando terminan de hacer todo el renglón de las iteraciones, entonces se hace la operación del signo. Y fíjense bien, la operación del signo es el valor que tenía SI se le va a multiplicar por menos 1. Le vamos a poner entre paréntesis. Se multiplica por menos 1. ¿Y eso qué me indica a mí? Bueno, me indica esto. Teníamos un 0, le sumamos 2. Teníamos el variable menos 1, la cargamos como menos 1. Calculamos la función utilizando el menos 1 y utilizando el 2 como potencia y como factorial. Se calcularon los errores, se muestran en pantalla y luego el valor del signo se lo va a multiplicar por menos 1. Entonces era menos 1 y luego por menos 1 se va a hacer 1. Ese valor es el que se va a tomar para la siguiente iteración, que es positiva, la tercera. ¿Cómo sé que se va a tomar para la tercera? Porque aquí voy a poner el contador i va a ser igual a i más 1. Es decir, le estoy indicando a MATLAB que nos vamos a ir hasta el siguiente punto. Entonces vamos a ponerle, a ver aquí, le damos Enter. Esta parte de aquí. Y con eso estaríamos terminando. Ahora, vamos a ver aquí, nos está diciendo algo. Sí, tenemos aquí el detallito este de la línea 20, pero pues no parece haber mucho problema. Entonces, esto sería, por ejemplo, el código completo, así como está. Entonces vamos a ver si así como está, corre. Si no corre, vamos a ver qué problemas tiene y algunas maneras para poder solucionarlo, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahorita por lo pronto nos colocamos aquí, le ponemos Run Advance, decimos que el valor es pi sobre 3, que el valor es 0.5 y nos da lo siguiente. Dice iteración 1, 2, 3, 4. Valor de la función para la primera iteración es 1 con 100% de error en ambos casos. Segunda iteración, .451686. Si se fijan, aquí son los 7 decimales. El error real es 9.66 y el error por aproximación es 121%. Tercera dice .501796. El error real es .359240. El error por aproximación es 9.98. Cuarta iteración, .499964.6.
error real .007, error por aproximación .36. Como este error ya es menor al criterio del error, que es .5, entonces el código ahí terminó. Pero por ejemplo yo podría hacer lo siguiente. Criterio de error, ¿dónde lo puse? El criterio de error lo estoy poniendo como resultado, como input. Entonces podría colocar aquí otra vez, por ejemplo, vamos a ver, run in advance y decir pi sobre 3, y en lugar de ser 0.5 ponerle más decimales, 5 así. Entonces, si se recuerdan del ejercicio de la clase pasada, primero lo hicimos a .5 y luego lo hicimos a .005. Entonces sería algo así. Entonces, en lugar de tener 4 iteraciones, aquí tenemos 6 iteraciones. Y ese código es un código base, ¿no? Lo pueden hacer ustedes más complejo. En lugar de poner, por ejemplo, criterio de error, ponerle n, donde n son las cifras significativas, y dejar calculada la fórmula para el error con criterio, es decir, error criterio es igual a .5 por esa la n-2. O sea, dejar eso calculado. Y entonces ya no sé cuántas cifras significativas se va a buscar en el error, se pone el valor como tal, ¿no? Y eso es una manera de hacer el cálculo. Les repito, ese es un ejercicio relativamente sencillo que les permite a ustedes revisar la información de lo que se necesitaría para poder hacer los programas de los ejercicios de métodos numéricos, que serían desde las funciones, desde resolver unas ecuaciones normales, o sea, las de una sola incógnita, no lineales, sistemas de ecuaciones simultáneas, lineal, no lineal, integración, diferenciación, ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales. Normalmente esa es la información que se utiliza para lo que son la programación de los códigos. Es conocimientos básicos de ciclos, conocimientos de cómo se dan de alta variables, algunos comandos y las operaciones, ¿no? Que en este caso la operación, a lo mejor que no saben cómo se usa, es factorial, que es factorial nada más, y se escribe en paréntesis el número d. Entonces con eso estaremos terminando la parte de manejo básico de algunos elementos como tal de MATLAB.